Moteros y moteras, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Acabo de llegar a CF Moto de la 33. Acá tengo la dirección, listo. Calle 33, número 6406, listo. Y vamos a entrar porque llegó una máquina hermosa. Divina esa máquina, me encantó. Moteros y moteras, con ustedes, la 650 NK. Bueno, gente, vamos a hablar sobre esta belleza. La verdad me encantó esta moto, muchachos. Uf. Esta moto, me gustaría llegar hasta esta moto, la verdad. Bueno, a mí me gustaría llegar hasta la más grande que haya, obviamente. Pero esta moto tiene lo que yo necesito: torque, potencia, tiene una estética muy bonita, muy agresiva, con gran respaldo. Mejor dicho, vamos a conocer esta belleza de máquina, esta 650 NK. Y antes de empezar con ello, espero que les guste este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita y lo más importante, darle like al video para que así ayude al canal a ser reconocido por muchas personas. ¿Listo? Y otra cosita, esta no era la otra 650, esta era la 400. Así que falla mía. Pero bueno, no siendo, vamos a conocer esta belleza 650 NK. Bueno, muchachos, contamos acá con una moto, una Naked muy bonita, muy atractiva, con muy buenas prestaciones. Y yo sé que a más de uno les va a gustar esta máquina. Listo, ahora vamos a hablar sobre su corazón. Es un motor bicilíndrico de 649 centímetros cúbicos. Este tiene 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro y doble árbol de levas. Este nos está entregando una potencia máxima de 61 caballos a las 8.750 revoluciones por minuto y un torque de 56 Nm a las 7.000 revoluciones por minuto. Este motor cuenta con normativa Euro 4, claro está, tiene full injection y este es refrigerado por líquido. Y claro está, cuenta con 6 velocidades. Es un motor muy bueno, muy potente, muy equilibrado. Y algo que me gusta es que tiene como similitudes con el motor de la R6N en sus válvulas, en sus empaques. Es como una negociación que hubo entre la casa que diseñó el motor de Kawasaki y esa CF. Entonces vamos a contar con un muy buen motor. Ahora vamos a ver qué tiene esa máquina de 206 kilos, muchachos. Y listo, como lo mencioné, el peso de esa moto es de 206 kilos. ¿Y qué detiene esta máquina con ese peso? Pues contamos con un freno delantero, 2 frenos delanteros de disco de 300 milímetros, anclados, pues frenados por 2 calipers de 4 pistones, doble pistón, de la marca J. Juan, que es una marca española. Y claro está, con sistema de frenos ABS de doble canal, que es tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y este es marca Continental. Así que vamos a tener un frenado muy eficiente en la parte delantera. Y algo que cabe destacar es que sus líneas son blindadas. Las líneas de los frenos son blindadas, entonces va a ser más eficiente, va a ser más seguro el frenado. Y en la parte trasera contamos con un freno de disco de 220 milímetros con un solo pistón. En la parte de atrás también de la marca J. Juan. Ese celular no me quiere enfocar, hombre. Y también, como les dije, el sistema de frenos ABS lo tiene acá, muchachos. Entonces, para frenar esta máquina de 206 kilos vamos a contar con un muy buen frenado. Estoy sorprendido con eso. La verdad me gusta mucho eso, porque no todo es velocidad, sino también seguridad. También viene acompañada de una horquilla telescópica de la marca Callava. La marca Callava es una barra muy buena. Y en la parte trasera también contamos con
un monoamortiguador ajustable en precarga. Listo, también de la marca Callao, así que esta moto viene con muchas partes muy buenas. La suspensión es marca Callao, ABS Continental, frenos J. Juan y algo que se me olvidó, el sistema de full injection es de la marca Bosch. Bueno gente, ahora vamos a hablar sobre la altura de esta máquina. 780 milímetros del sillín al suelo, no es nada alta. La máquina sí es un poquito pesada, pero para nada es alta. Y como siempre, les voy a montar para que puedan observar o percibir cómo sería. Listo, yo mido unos 66. La máquina es un poquito pesada. Y como pueden ver, pierna izquierda, no la vamos a mover, y pierna derecha. Llego en puntas, incluso me puedo sentir hasta bien, pero obviamente para hacer una moto tan pesada, es mejor que nos anclemos con una sola pierna para sentirnos más seguros. El sillín no lo siento para nada duro, para nada duro. Uy, apenas me vengo a dar cuenta. ¿Qué pasa? Como quedaron esas motos allá enlazadas. Uf, muy buena presentación. Pues para la vitrina llama mucho la atención, pero bueno, concentrémonos acá. El sillín no es nada duro. Honestamente, un poquito. Igual pues yo no tengo trasero, entonces igual lo puedo percibir así, no es incómodo. El manillar se ve como un poquito cortico, un poquito en relación a su tanque tan robusto, es muy robusto. Tenemos acá una capacidad de 17 litros que equivalen a 4.49 galones y según en papeles esta moto nos puede estar brindando una autonomía más o menos de 315 kilómetros, más o menos. Yo la verdad, y para todos ustedes les voy a decir, no es mejor confiarnos en eso, es que una cosa es lo que diga el fabricante y otra cosa es qué tanto le demos a eso. Entonces no podemos decir exactamente cuánto nos va a hacer, no puedo decirle eso porque es que es muy distinto el modo de conducir de una persona X a una persona Y, así que tengamos en cuenta eso. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, ahora vamos a prender esta máquina, vamos a ver su testeo, su tablero, algo muy bonito, me gusta mucho. Acá como pueden ver ya estamos en el modo Sport y ya vamos a conocer otras cositas de ella. Listo, acá contamos con clutch antirrebote o slipper clutch, algo muy bueno, es muy suavecito, lo pueden ver con un solo dedo, muy bien. Contamos con luz de paso, luces altas, luz media, el pito, claxon o bocina. Listo, tenemos direccionales. Contamos con el encendido acá y el cortacorriente. Ahí está haciendo el sonido del check engine. Y tenemos estacionaria, listo. Antes de seguir viendo el tablero y su sonido claro está, y se las voy a encender, quiero que vean su iluminación. Es 100% en LED, todo. Farola principal, stop, direccionales, todo en LED. Y me gusta que haya traído este foco, ojo de ángel, porque da mejor proyección a diferencia que como era antes, como ven acá, que es como un poquito más cuadradito, se ve amplio, pero a diferencia de la iluminación que me da esta, a esta obviamente es mucho mejor esta, va a ser mucho mejor. Y vamos a ver el stop para que lo puedan observar, un stop muy bonito, como les digo, 100% en LED. Otra cosa también, estos comandos son iluminados, entonces es algo muy chévere. Bueno, ahora vamos a hablar lo que nos está brindando el tablero. Listo, tenemos un tablero TFT y acá nos está brindando las direccionales, el testigo de neutro, el check engine, el testigo del ABS, que después de andar unos momentos ya se apaga. Listo, contamos con el medidor de aceite y acá, como podemos ver, cuenta revoluciones, la velocidad a la que vamos, tenemos el cambio en el que vamos, en el que estamos, temperatura del motor, nivel de combustible y contamos pues con la hora y con el nivel de batería, es que no se ve bien, con el nivel de batería y los trips. Listo, acá se cambian los trips, creo que solamente tiene uno, el total, el odómetro total y el trip, solo lo que tiene eso. Y para cambiar los modos de manejo tenemos acá el modo Sport y acá dice
modo o mode, lo hundimos acá y este ya cambia a modo eco, como pueden observar. Si es que eso me enfoca, me está dando rabia. Aquí ya ven el cohete de revoluciones, cambia totalmente, pero sigue brindando la misma información. En la partecita de acá nos está brindando el cambio en el que vamos. Listo, es algo muy bueno. Bueno muchachos, aquí como pueden ver está totalmente oscuro el tablero, pero cuando hay luz este cambia a blanco, así como el de la NK250. Como pudieron observar en el video que hice sobre los 7 puntos buenos y malos de la NK, si no lo han visto en la parte de arriba se los voy a dejar para que lo puedan apreciar. Este tablero es nuevo en esta máquina, ya que el tablero que tenía este era el mismo de la NK400. Esta moto 650 tenía este mismo tablero, pero claro, vino más renovada, más actualizada, y aquí pueden ver cómo es. Yo la verdad estaba esperando que llegara esta moto y espero que mi situación mejore para poder tenerla, la verdad. Me gusta. En caso tal de no poder tener esa, claro está, tengo otras opciones. Pero ahora dejemos de rodeo y vamos a encender esta máquina. Vamos a escuchar ese bicilíndrico y se enciende en 3, 2, 1. Esperemos que siga un poquito y ya, démosle aceleración, no a fondo, que todavía está muy fría. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Bueno muchachos, ¿qué está costando esta belleza? 25.490.000 pesos sin documentos, listo. Con documentos se sube prácticamente 900 a 1.000.000 de pesos. Entonces serían 26 millones y medio. 26 millones y medio por un motor monocilíndrico de 61 caballos, 56 Nm, con un escape muy bonito, con un sonido de motor brutal, con un motor muy confiable, con líneas blindadas, con doble freno de disco, con ABS, con full injection marca Bosch, con un tablero TFT, con 2 modos de manejo. Claro que vale la pena muchachos, es una máquina muy potente. Claro está también su buena iluminación, clutch antirrebote. Pues el que diga que es que no porque es China, definitivamente pues ya tiene que tener la capacidad monetaria pues como para tener una moto mucho mejor a esta. Yo en lo personal, yo me la compraría muchachos, de verdad, me gusta demasiado esta máquina. Espero que me den acá comentarios si les gusta o no les gusta, listo. La parte de abajo de nuevo les voy a dejar la dirección del local y claro está, también en el principio les voy a dejar el número de contacto de los asesores Hernán y Natalia para que se puedan comunicar con ellos y le puedan brindar más información sobre cómo adquirir esta máquina, cómo financiarla y si está en otra ciudad del país para que hagan el proceso de envío de la máquina, listo. No solo de esta, sino de la NK400, de la NK250, de la 250 SR. Mejor dicho, acá tenemos un buen catálogo, hay un buen catálogo y pueden comunicarse con ellos para que le puedan brindar más información y no solo de motos, sino también de estas bellezas de máquinas que están en la parte de atrás. Listo muchachos, así que no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, lo más importante, darle like al video para que este pueda llegar a muchas personas. Listo, no siendo más, muchísimas gracias, bendiciones y por favor, cuídense bastante. Listo, bendiciones a todos y chao.